Claro, cuando son las 9 con 11 minutos y este 24 de febrero se cumple un año desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que hasta la fecha lleva más de 18.000 víctimas y 8 millones de refugiados. Conversamos sobre esto en el hito que marca este año con el doctor en estudios internacionales y académico de la Universidad de las Américas, Hugo Jarvis Valdés. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bienvenido. Hugo, bueno, ha pasado un año, esto marca un punto también desde el punto de vista del balance, de mirar qué es lo que ha ocurrido en una guerra que comenzó con la invasión rusa, con un intento de hacer algo bien rápido, esas son las expectativas rusas por lo menos, y hoy día, por el contrario, no se ve un punto de salida muy cercano. ¿Cómo ha ido evolucionando la guerra desde lo que comenzó con las intenciones que tenía Rusia a lo que se ha convertido hoy día este conflicto? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el mundo en este momento está viviendo un cambio de orden, por lo tanto estos cambios de órdenes, estas migraciones de un sistema internacional a otro sistema internacional son generalmente convulsos, eso dice la evidencia histórica, digamos. Así pasó después de la Primera Guerra Mundial, después la Segunda, al término de la Guerra Fría. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora son ajustes que se están realizando en el sistema internacional. Ahora, yendo específicamente al conflicto, hay que entender también que la guerra es un fenómeno político y Putin se planteó dos objetivos políticos que son las razones por las cuales va la guerra. Ajá. Que era desnazificar Ucrania y desmilitarizar Ucrania. Desnazificar significaba sacar del poder a Zelensky e instalar un gobierno prorruso, y desmilitarizar, que era derrotar o aniquilar las Fuerzas Armadas o forzar una deserción hacia las fuerzas rusas. Esto fue porque él tenía información verídica, digamos, fidedigna, de que Zelensky, no tenía apoyo, de que las tropas iban a ser fácilmente doblegadas, por lo que pasó en 2014 en Crimea, que fue sumamente fácil esa anexión. Por lo tanto, el directorio de inteligencia, el quinto directorio de inteligencia, le entregó esa información a Putin. Y esta información se le entrega de esa forma porque en regímenes autoritarios generalmente van creando equipos de asesores que empiezan a decirle al conductor político lo que quiere escuchar. Entonces se va creando un fenómeno que en relaciones internacionales es pensamiento grupal. Y lo convencen de alguna manera. Claro, y le dicen lo que él quería escuchar. Si vimos 2 días antes del inicio del conflicto, de la incursión, vimos al jefe de inteligencia ruso titubeando y balbuceando delante de Putin porque no le decía lo que quería decirle. Y en términos del conflicto, el conflicto fue planificado efectivamente como una guerra relámpago de 4 días. Sin embargo, la capacidad de sobreponerse a esto por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en primer lugar, y en segundo lugar del pueblo ruso, influenciado por el liderazgo de Zelensky, que todos se imaginaron que iba a abandonar el país como lo hizo Yanukovych anteriormente. Eso hizo que la guerra se le hiciera más difícil a Putin y que generara un estancamiento en las operaciones. Y a un año de eso, ¿cómo ha salido Vladimir Putin a estas alturas del partido, ¿no? Cuando tenían expectativas de una, información de una realidad quizás, versus de lo que efectivamente se ha extendido, más allá de lo que todos pensaban? Claro. Ahora, los inicios de los conflictos no son siempre claros, por eso hay causas que son lejanas y otras causas que son cercanas. Una de las causas cercanas era en la expansión de la OTAN hacia el este. Entonces todos dicen o se señala que esta expansión habría sido negada en su momento por James Baker, que era el secretario de Estado de Bush padre, pero se empezó a ampliar hacia el este. Ahora lo que hay que considerar es que esta ampliación no es a la fuerza, sino que son los países los que intentan entrar a la OTAN. Claro. Entonces esto fue empujando o quitándole espacio vital de reacción a Rusia, por eso que es entendible desde algún punto de vista lo que realizó. Por sus intereses. Por sus propios intereses se empezó a ver acorralado. Y esto lo predijo, por ejemplo, George Kennan en su momento, que era el jefe de planificación del Departamento de Estado, que no había que despertar al oso ruso porque iba a terminar pasando algo de esta forma. Entonces, bueno, lo que intentó hacer Rusia fue contener a la OTAN, pero lo que está logrando es absolutamente lo contrario, porque la OTAN era una alianza militar que ya estaba sumamente desgastada, desde que Trump dijo que él no era el responsable de la seguridad de Europa. Entonces ya Europa estaba tratando de configurar una arquitectura de seguridad propia,
dejando de lado a Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué hace? Viene a reforzar la OTAN. Sí, claro, porque Entonces, se ve bien cohesionado hoy día, ¿no? Bien Con el envío de cohesionada. armamento. Tiene dos países que están tratando de entrar, que habían sido neutrales hasta la fecha. Entonces tiene Finlandia más y recursos, Suecia. más países, más tropas y está cohesionado. La figura que ha creado Volodymyr Zelensky, que pasó a ser de un actor, comediante, a enfrentar una guerra, una invasión como esta, ¿de qué manera, Hugo, ha reconstruido una nueva figura, ¿no? Que desde el inicio tuvo estas características de un liderazgo que quiso apropiarse además de no perder de vista en el mundo lo que estaba pasando? Claro. Bueno, aquí en momentos de crisis se ve cómo determinados actores pasan a tener otro rol. Hay actores secundarios, realmente asesores que terminan teniendo posiciones de figuración. Y en este caso, Zelensky, que todos dicen de forma despectiva, puede ser que era comediante, pero este comediante, en definitiva, tuvo la capacidad para mantenerse en el poder, para tener la voluntad de enfrentar el conflicto, de dar la lucha, y eso sí que fue el elemento catalizador para generar esta unión, cohesión nacional en Ucrania. Habían encuestas previas, las que dispuso Putin, encuestas previas que decían que la población no se iba a movilizar, que no iba a defender su tierra, y esto sucedió básicamente en el sur y en el este, pero en el centro, lo que es Kiev y todo lo que en estos momentos está controlando Ucrania, el sentimiento nacional se exacerbó con el liderazgo que tuvo Zelensky. No hay que olvidar que ya al otro día empezó a revistar las tropas con casco, con una imagen, también trabajando su imagen, sí, como un presidente en terreno y un presidente combatiente. Sí. Y Occidente, Europa y Estados Unidos confían en él también, ¿no? O sea, hemos tenido recientemente la visita de Pedro Sánchez, presidente de España, antes la de Joe Biden. Ha habido una construcción de ciertas confianzas también que le han permitido obtener ese respaldo explícito de Occidente. Claro, lo que está haciendo Ucrania sería imposible sin el respaldo de Occidente, sí, digamos. Ahora, todo lo que ha hecho Occidente ha sido reaccionar a ciertas acciones que está haciendo Rusia, porque hay que considerar también que esto podría ser el polvorín de la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, cada paso que se da se está dando con sumo cuidado para no, digamos, seguir provocando a Putin, porque como decía anteriormente, en los regímenes autoritarios las decisiones pasan por el líder, por lo tanto uno no sabe qué podría estar en la cabeza del conductor político, que en este caso que es Putin. Pero sí, efectivamente se ve una cohesión, se ve un apoyo de países que no habían manifestado su apoyo hasta ahora, como España, por ejemplo, pero eso es en la medida que se van sintiendo amenazados. Esto es absolutamente realismo en relación a ese punto es interesante porque usted planteaba al comienzo que estamos en un momento de cambio de orden internacional. O sea, esta no es una guerra solamente entre Ucrania y Rusia o una lucha entre dos países fronterizos. Esto es algo más. ¿Qué significa ese cambio de orden? Claro. Bueno, el cambio de orden significa migrar de un sistema internacional a otro, y tenemos un reflejo patente en que Naciones Unidas, por ejemplo, producto de la inacción de su Consejo de Seguridad, no ha realizado ninguna manifestación salvo la de ayer, que fue una declaración simbólica de parte de la Asamblea General, obviamente votada por la mayoría de los países, pero que no tiene ningún efecto práctico. El Consejo de Seguridad entregó o endosó su responsabilidad en este conflicto a la Asamblea General, porque ya no podía avanzar. Entonces, si el organismo multilateral internacional por esencia se encuentra en una inacción y el Consejo de Seguridad se encuentra tensionado por dos de sus principales integrantes, que es Rusia y China, claramente estamos viendo un cambio de orden de uno posguerra fría hacia uno que yo creo que va a ser bipolar entre China y Estados Unidos. ¿Y el rol de China, cómo se puede leer? Porque los primeros meses y de hecho los primeros días había una situación bien cautelosa, se estaba siempre a la espera de qué iban a decir desde ese país asiático. Y ahora con posibles visitas, ¿no ha tenido una postura quizás más clara o más transparente? ¿Por qué? Claro. En primer lugar, China es el único país que puede, yo creo, dividir y terminar este conflicto o mediar, porque es más fuerte que los dos que están en pugna y porque tiene la confianza suficiente de Rusia. En este caso también hay que considerar que Rusia con China tienen pugna y disputas históricas, y lo único que lo está uniendo ahora es la coyuntura y su animadversión hacia Occidente. Y en ese sentido, la actitud que se ha visto de China ha sido una actitud sumamente cautelosa y observante, porque estimo yo que está sacando sus propias lecciones para verificar cómo reacciona Occidente ante una agresión similar, que en este caso sería China contra Taiwán. Y en ese sentido, lo que le interesa a China es terminar con un liderazgo global. Por lo tanto, no se ha inmiscuido en el conflicto
y Estados Unidos trata de insertarnos en el conflicto para restarle esta capacidad y que figure Estados Unidos como el solucionador de algún tipo de crisis. Pero como real mediador, como un actor que realmente pudiera llevar a cabo el conflicto, no es ese Estados Unidos. No es Estados Unidos, no es Estados Unidos porque ya es parte del conflicto directa o indirectamente. Por lo tanto, la evidencia señala que las negociaciones, el que tiene que mediar, es alguien que sea de la confianza de los dos. ¿De qué forma China podría conseguir ejecutar ese rol? Porque ha planteado, hoy día nos enterábamos de este plan de paz que ha propuesto o en el que estaría trabajando, pide un alto al fuego, fin de sanciones a Rusia, respeto a la integridad territorial. En ese plan me imagino que también va a tratar de plasmar sus propios intereses pensando en Taiwán u otros riesgos latentes desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Claro, efectivamente, bueno, ahí no hace mención a ningún país, pero hay ciertos mensajes hacia Estados Unidos y también ciertos mensajes a los derechos que tiene China sobre Taiwán. Entonces habla del respeto a los pueblos, pero ¿qué pueblo en este caso? ¿Sería el chino o el taiwanés? Por lo tanto, es una propuesta ambigua, pero yo creo que es un gran avance porque ya China está en cierta forma asumiendo esta responsabilidad. Yo creo que todo este plan va a ser rechazado por la OTAN, por Estados Unidos, por Occidente, porque no le interesa que China termine mediando y saliendo como el solucionador de una crisis. Aun cuando eso signifique, extender el conflicto. Aunque esto signifique extender el conflicto yo creo que se va a seguir extendiendo. Y ahora eso dejó de tener o ser un riesgo para las partes, por ejemplo, porque si Rusia quería o pretendía que esto fuese una guerra express que durara no más allá de 4 días y se ha extendido un año, eso ya dejó de ser un problema para Rusia, por ejemplo. Claro, o sea, en este momento la premura del tiempo está en el lado de Ucrania. Ucrania no tiene recursos, de hecho ya se le acabaron. Y por eso sale Volodymyr Zelensky al mundo ya de manera presencial a pedir y a decir que se le habían prometido algunas ayudas en armamento, en fin, a otros países y a reunirse con esos líderes. Claro, efectivamente, bueno, Zelensky, digamos, desde el día 1 que está haciendo conferencia, en el Washington Post salió un gráfico con todas las apariciones que ha tenido en forma internacional Zelensky, por lo tanto es su forma así, la única forma que tiene de solicitar apoyo. Por diversos motivos, incluso porque él mismo se quedaba en ahí o lugares estratégicos, en videos a veces que estaban en las cercanías de Kiev, cuando estaba siendo bombardeado, fue una puesta en escena que fue bien notoria al principio, pero después él sale ya y visita, bueno, hace poco se empiezan a concretar visitas ya de manera presencial. Bueno, al principio Zelensky estaba escondido porque era el objetivo, digamos, era la figura de desnazificar Ucrania. Pero ahora, claro, efectivamente está siendo más enérgico porque no tiene tiempo, ya sus recursos se le están acabando, tampoco va a estar el apoyo de Occidente por siempre. Y lo que creo yo, el realismo político en relaciones internacionales tiene evidencia histórica, por lo tanto yo creo que ya deberían haber algunas presiones hacia Zelensky para que aceptara ceder algo de territorio. De facto ya de 2014 que Crimea no es parte de Ucrania y todo el este ya está en poder de Rusia y tampoco el Estado ucraniano ni el relato nacional ucraniano tuvo la capacidad de irradiar todos esos territorios. Por lo tanto, si uno analiza negociaciones anteriores, como pasó con Alemania, por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, seguramente hay presiones para que Zelensky empiece a ceder. Pero eso no puede ser público, porque sería aceptar una invasión, sería aceptar una guerra de agresión y aceptar violaciones al derecho internacional. ¿Qué pasa con los países, por ejemplo, que tuvieron un rol muy activo al inicio, con otros líderes mundiales? Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que quiso tomar como un papel relevante, incluso, lo hablábamos más temprano, el propio Boris Johnson, en medio de su propio terremoto político, bueno, salen ahí, estuvieron en Kiev también en algún minuto, pero ¿qué pasa con la popularidad interna de esos países en que ceden mucho a esta guerra, pero externa con sus propias crisis políticas, sociales o económicas, ¿no?, que afecta ahora a todo el mundo? Claro, precisamente. Bueno, la cooperación internacional termina cuando ya empieza a afectar mis propios intereses y viceversa. Si yo veo que una cooperación internacional va a tener un rédito en términos de política doméstica, yo lo voy a hacer. Entonces Macron se acercaba, al principio, claro. Macron se acercaba a las elecciones, quería tener un liderazgo, él quería ser el constructor de la arquitectura de defensa de Europa. Olaf Scholz yo creo que es el liderazgo más genuino porque no está tan inmerso en la política doméstica y está asumiendo un cierto rol de liderazgo que ha sido presionado también por Europa. Boris Johnson tenía todo el problema con las fiestas que había tenido, le terminó no resultando, pero una variable, la doméstica, que a mí me gusta más lo doméstico que lo interméstico,
porque refleja genuinamente cuáles son las presiones que se generan dentro de los países para poder apoyar o dejar de apoyar. Sí. Hugo, para ir terminando, ¿cuánto más se puede prolongar este conflicto? Yo sé que es muy difícil hacer esas proyecciones, ¿no? Ya vemos cómo partió el conflicto con una guerra relámpago y estamos un año después y seguimos en medio de esta guerra. Pero, ¿va a ser un conflicto de largo plazo entonces? Bueno, es sumamente difícil poder vaticinar algo, primero porque todo está en la cabeza de los líderes, finalmente, sobre todo en Rusia, digamos, no se aceptan asesorías divergentes de lo que está pensando en su momento Putin. Por otra parte, Putin no puede retirarse de la guerra sin haber logrado algo, no se puede ir con las manos vacías. Por otra parte, tampoco el sistema internacional puede aceptar violaciones al derecho internacional de ese tipo. Y lo otro, que hay una variable que es imponderable, que es la capacidad de los ejércitos, pero la capacidad humana, digamos, que escapa a los cálculos y a los cómputos de potenciales. Claro. Eso es un intangible. Y lo otro, que la guerra es incertidumbre, es niebla, y realmente no se sabe lo que pueda seguir ocurriendo. ¿Cuál es el límite de Vladimir Putin, Hugo, crees tú? ¿El límite en qué sentido? Perdón? De estrategia ya desesperada para... Porque siempre se hablaba de que podría haber, no sé, un polvorín y se habló de la Tercera Guerra Mundial Sí. y eso ¿en qué es así todavía? La potencia de Rusia todavía es así de poderosa? Lo que pasa es que la política de Rusia, como no resultaron sus dos objetivos políticos, empezó a quedarse en cierta forma, bueno, y ayudado por el invierno, a haber una parálisis de las operaciones, pero ahora en el último discurso que realizó, volvió a decir que Ucrania era parte, pero completa, parte de Rusia, y que eran una sola. Entonces, tampoco el objetivo está tan claro y tampoco se ven los límites. Ahora, aquí creo yo que en la medida que siga el aislamiento internacional y sigan sanciones económicas, va a ir un poco amilanando la voluntad de lucha rusa, pero yo creo que la ucraniana va a terminar antes. Bien, Hugo, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa, 9 de la mañana con 27 y ya estamos de regreso.